Muito bom dia. Bom dia. Escutam? Eu sou Emanuela, trabalho na ENAP e é um grande prazer para a gente estar aqui hoje com o Instituto Integrar-nos, que vai nos dar uma apresentação sobre os resultados e conclusões da transformação digital nos governos locais da província de Corrientes, na Argentina. E eu vou passar a palavra para o Marcelo Velasquez, que vai ser o moderador da mesa de hoje. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os palestrantes. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Buenos días, Emanuela. Muchas gracias por la presentación y por dar inicio a la conversación de esta mañana. Mi nombre es Marcelo, soy del equipo de Integrarnos y me acompaña del equipo de Integrarnos también Alfredo y Adrián. Así que para todos, buenos días. Y antes que nada, agradecer a ENAP y a la Semana de Innovación por permitirnos este espacio, darnos esta oportunidad. La verdad que para nosotros es muy importante ser parte de la Semana de la Innovación 2020. Y bueno, así que arrancamos. A todos los presentes, bienvenidos, gracias por sumarse a la conversación que organizamos desde Integrarnos. Para los que no nos conocen, voy a compartir la pantalla primero. Así ya nos organizamos en base a la presentación. Bien, ahí deberían ver mi pantalla compartida. Para quienes no nos conocen, nosotros somos Integrarnos y hoy vamos a llevar adelante una mesa de diálogo, un panel, una conversación, donde el tema principal va a ser la transformación digital, los resultados y las conclusiones de la modernización o la transformación digital en gobiernos locales de la provincia de Corrientes, en Argentina, gobiernos locales entendidos como municipios o los gobiernos de las ciudades, digamos. La conversación se va a desarrollar de la siguiente manera: una pequeña presentación de los invitados e invitadas, tenemos 4 personas invitadas para hablar de la temática. Luego una muy breve introducción a la transformación digital para poner un poco en contexto de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital y para que sean las bases de la conversación y los disparadores del diálogo. Luego la conversación y la parte más importante y más que le vamos a dedicar más tiempo, que es la conversación con los 4 invitados. Luego Alfredo va a llevar adelante la moderación de la parte de las preguntas, porque cualquier persona puede preguntar lo que le interese durante el transcurso de la conversación. Y finalmente, Adrián compartirá con todos las conclusiones de la conversación o los puntos más importantes a resaltar, y el cierre con Emanuela, también como anfitriona de la conversación. Así que esa es un poco la estructura o el minuto a minuto de la conversación. Bien, para quienes no lo conocen, una pequeña introducción. Nosotros somos Integrarnos, somos un equipo de profesionales en la búsqueda y de propuestas para mejorar y alcanzar resultados en gobiernos locales. Como les dije, gobiernos locales, entendido como los gobiernos de las ciudades, en Argentina, municipios, por ahí en otros países tienen otros nombres como alcaldías o prefecturas, acá en Argentina son los municipios. Trabajamos desde el año 2018 en Corrientes, ahí pusimos un mapa para quienes no conocen dónde queda Corrientes. Corrientes es la provincia que está en rojo en el mapa de Argentina, como verán, en el nordeste de Argentina, y tenemos límites con, además de otras partes de Argentina, obviamente con Paraguay, con Uruguay y con el sur de Brasil, específicamente una extensa frontera con el río Uruguay de por medio, con el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Si quieren contactarse con nosotros, seguirnos, saber de nuestro trabajo, ahí están nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, y también la casilla de correo ante cualquier cosa que les interese. Estamos a disposición.
Bien, hoy Fundación Integrarnos tiene una mesa con 4 invitados, quienes para nosotros son importantes aliados para hablar de la transformación digital y la experiencia de este proceso en los gobiernos locales de Corrientes. Me parece lo ideal que cada uno se presente, así que podemos dedicarle 2 minutitos de cada uno, que ya están los 4 en el panel. Si quieren presentarse, quiénes son, de dónde son, una pequeño resumen de la trayectoria para conocernos, me parece que es lo ideal. No sé si alguno de los 4 quiere empezar mientras dejo la placa de presentación en pantalla. A ver, no sé, Gaby, si querés empezar, que sos la que tengo acá más cerca en la pantalla. Perdón, pero nada más tu nombre, tu rol y cómo llegaste hasta acá. Bien, bueno, buen día a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y por permitirnos ser parte del espacio. Mi nombre es Gabriela Gauna y en este momento soy subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología, es el nombre completo de la subsecretaría de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. En el mapita que mostraba Marcelo, la Ciudad de Corrientes, la ciudad capital, tiene 350.000 habitantes según el último censo realizado, y llego hasta acá porque en el rol que me toca llevar adelante desde diciembre del año 2017, tuvimos la posibilidad de ir implementando en el municipio ciertas transformaciones, podríamos decirlo de alguna manera, tanto en lo que habla puertas adentro del municipio en cuanto a la modernización administrativa, como también de cara a la ciudadanía. Así que bueno, la idea era poder en este espacio comentarles un poco de lo que pudimos aprender nosotros en este tiempo. Bien, muchísimas gracias, Gaby. Gracias de nuevo y bienvenida. A ver, seguimos con Arturo, que lo tengo ahí al lado, en el cuadradito al lado. Así que Arturo, una pequeña introducción. Está silenciado. Ahí. Bien, ¿se escucha? Te escuchamos. Bueno, ¿cómo están a todos? Buenos días. Como dice ahí la descripción, yo soy Arturo Fontana, tengo 28 años, soy secretario de Coordinación General de la Municipalidad de San Roque, que vendría a ser una jefatura de gabinete, digamos. Soy estudiante avanzado de la carrera de Derecho, deportista. Y bueno, tenemos el gran desafío de poder modernizar, como decía recién Gaby, de poder generar esta transformación que es muy necesaria, ¿no es cierto? Sobre todo para lugares como San Roque, una ciudad de 18.000 habitantes, una ciudad que no es para nada grande, pero que bueno, con esto de la globalización, con esto de la tecnología, con esto de la transformación digital, es fundamental que pueda ayornarse porque viene bastante retrasada en ese aspecto, así que bueno, más que nada con ese desafío por delante y muy agradecido de poder estar acá con ustedes y poder compartir las experiencias. Bueno, gracias Arturo y bienvenido también al panel. Seguimos yo estoy viendo acá el video, me aparece Juan Pablo. Juan Pablo, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Perfecto, Juan Pablo. Tengo que pedir disculpas, tuve que conectarme desde el teléfono porque acabamos de tener un corte de luz en la localidad, así que bueno, tuvimos... Suele pasar. Bueno, muy buenos días a todos, la verdad que muchas gracias por la invitación, a ustedes, al equipo de Integrarnos y también a los organizadores del evento. Particularmente, bueno, soy Juan Pablo Fornaroli, tengo 30 años, en el 2017 me tocó asumir como viceintendente de la localidad de Mocoretá y actualmente ya próximo a cumplir un año cumpliendo el rol de intendente, producto de que quien era intendente asumió como senador. Lo escuchaba un poco a Arturo y a Gabriela y hablaban de la importancia de transitar esa transformación que tienen que atravesar los gobiernos locales, sobre todo en provincias como la de Corrientes, en donde hablar de modernización tal vez aún es una palabra bastante nueva
Y yo siempre hago un paralelismo desde el minuto 1 que estuvimos adentro de la gestión, en donde uno empieza a ver un poco más de adentro lo que tiene que ver con la gestión de gobiernos locales. Hago un paralelismo en donde digo, bueno, tenemos que dejar de ser una administración que se administra como un almacén para pasar a ser una administración pública moderna, eficiente, y una administración pública real. Así que bueno, creo que el proceso de transformación en realidad de los gobiernos locales pasa un poco por eso, dejar de pensar a los gobiernos locales en la típica administración casi que como libreta de almacén, para pensar en ese traspaso que muchas veces lleva tiempo, que es un cambio cultural, que es mucho más profundo y que es transversal a cualquier gestión o a una sola gestión, para llegar a esto que hoy hablamos o que intentaremos hablar, de la transformación digital. Bien, bien, muchas gracias Juan Pablo y bienvenido. Y seguimos ahora sí con Cecilia. Cecilia, buenos días. Hola, buen ¿Cómo día estás? para todos. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de participar. La verdad que yo estoy en función desde hace poco, va a ser un año ahora que estoy en función como concejal. Soy una persona muy activa, llevo la función de concejal de una forma muy dinámica, me gusta involucrarme más en el sector de la calle, en el contacto con el vecino, participo muy activamente también de las actividades del Ejecutivo, participo también mucho. Bueno, soy mamá, soy empresaria, me dedico a la actividad inmobiliaria. La verdad que para mí esto de la actividad eh, legislativa fue un compromiso realmente con las necesidades que se nos presentaron en nuestro pueblo, y bueno, entendiendo de que necesitamos avanzar y progresar porque vivimos de la actividad en realidad privada, nos involucramos y participamos, así que muy contenta de poder aprender más con ustedes. Bien, muchísimas gracias y bienvenida a Cecilia. Y bien, y ahora ya con las presentaciones de rigor hechas, seguimos con un poco la introducción. Arturo y Gabriela hicieron hincapié un poco del perfil de su ciudad. Como dijimos, estamos en la provincia de Corrientes, en el nordeste de Argentina. Y bueno, por ahí para las personas que no son de Corrientes y que están escuchando, nos pareció interesante hacer un mapita con un poco del contexto. Tenemos 4 invitados que son personas jóvenes, dirigentes, con roles importantes dentro de sus ciudades, en una provincia que es grande. Bueno, por ahí si nos comparamos con los términos de grande de Brasil, no tanto, pero para un país promedio, la provincia de Corrientes es una provincia grande. Y tenemos 4 ciudades diferentes, contextos diferentes, trayectorias diferentes, dimensiones diferentes. Así que para contextualizar un poco, ahí está el mapa de la provincia de Corrientes, y vemos las 4 localidades. Cecilia está en Paso de la Patria, que es una villa turística muy importante del país, del norte del país, con mucha actividad en la pesca deportiva, el turismo en el verano, eventos. Es una localidad que tiene 6.000 habitantes, quizás un poco más en este último tiempo, pero para que dimensionemos, Gabriela está desde la ciudad de Corrientes, que es ya la ciudad capital de la provincia, es una ciudad de 350.000 habitantes, como lo dijo ella, con toda la dinámica que tiene una ciudad capital provincial o capital estadual en términos de Brasil, con una economía mucho más dinámica, con fuerte presencia de la administración pública, tanto de la provincia como de la ciudad, y los entes nacionales que están presentes en la ciudad. Es el epicentro social y económico de la provincia y demás. Arturo, usted es de las ciudades de San Roque, que es una ciudad de 18.000 habitantes, y es una ciudad con el típico perfil de ciudad del interior de la provincia de Corrientes, donde la producción y el perfil de la ciudad está en torno a la producción ganadera y agrícola. Y Juan Pablo está en Mocoretá, que como vemos ya está, es una localidad que está en una zona diferente, o donde están concentradas por ahí la mayoría de los otros 3 invitados, que es la zona alrededor de la capital. Juan Pablo está en una ciudad
que es Mocoretá, en el límite con la provincia de Entre Ríos, ya camino a Buenos Aires, cerca de la frontera con Uruguay, cerca de la triple frontera con el punto Brasil, Uruguay, Argentina, y es una ciudad que es un polo productivo citrícola, de cítricos, no solo de la provincia, sino muy importante a nivel país también. Entonces me parece que ya vamos a tener una conversación súper fructífera en base a la diversidad de los invitados y del contexto de cada uno, ¿no? Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Y ahora vamos a empezar una parte que voy a tratar de ser muy breve, muy concreto, donde vamos a conocer un poco las nociones básicas de la transformación digital. La transformación digital como tal es el camino de cambio hacia la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad. Desde que una persona, como un empleado, un trabajador, deja de usar una agenda de papel y pasa a trabajar con agendas en el correo electrónico, en el celular o en la computadora, desde una familia que dejó de tener la libretita de teléfonos al lado del teléfono fijo, como siempre fue, a tener la agenda en un celular. Desde como decía hoy Juan Pablo, un almacén que deja de usar una libreta de papel donde anota lo que se gasta y lo que se vende, a pasar a una planilla de Excel, por ejemplo. Todo eso es una transformación digital, ¿no? Hablar de la transformación digital orientado a gobiernos locales, a la administración de una ciudad, a un municipio, ya focalizamos en cuestiones que tienen que ver con trámites, administración, control de ingresos, egresos, la parte tributaria y demás. Es importante aclarar que estamos hablando de tecnologías digitales, porque tenemos otro tipo de tecnología, como todos sabemos, analógicas, mecánicas, o todo lo físico. La particularidad de lo digital es que no se toca, digamos. Y bueno, por ahí, hoy en día, en las ciudades en las que vivimos, nadie quiere perder tiempo haciendo trámites, haciendo colas. El papel muchas veces termina siendo un contratiempo, una dificultad. Y muchas veces también, cuando hablamos de transformación digital, seguramente lo primero que se nos viene a la cabeza, o la idea general que hay, es que las estructuras gubernamentales muestran dificultades en el camino de la transformación digital. Entonces, la conversación de hoy va a ir en esas dos líneas, ¿no? Primero, qué líneas de acción o de posibilidades ven los gobiernos locales en la transformación digital, en avanzar en ese cambio de la transformación digital, y con qué desafíos o situaciones se van encontrando en ese proceso. Dos conceptos importantes de la transformación digital para seguir entendiendo es que, ahí están con dibujitos, la transformación digital tiene 4 dimensiones, donde las 4 son indispensables, y si falta alguna de esas dimensiones, podemos decir que no es una transformación digital eficaz, eficiente o verdadera o duradera. Y estas 4 dimensiones son los procesos, que si queremos, como decía hoy, ordenar la agenda de contactos telefónicos de la familia en un Excel, tenemos que entender el proceso, acomodarlo por orden alfabético, tener las características de cada ciudad, el teléfono, el personal, el trabajo, el celular y demás. Esos son procesos. En un gobierno local se puede hablar de trámites, pago de impuestos, cobro de impuestos, autorizaciones, permisos, comunicaciones y demás. Procesos que hay que pasarlos a digital. Personas y comunicación. El centro de la transformación digital deberían ser las personas, los vecinos, las autoridades, los miembros de los gobiernos, la administración pública, los proveedores, los contribuyentes. Tiene que estar centrado en la persona y en la comunicación, ¿sí? Tiene que ser claro cómo es el procedimiento que se va a implementar, para qué se quiere implementar, cuáles son los beneficios de esta implementación, qué se deja de hacer, qué se empieza a hacer. Y en la persona y la comunicación podemos englobar en lo que es la cultura, ¿no? Como parte de la transformación digital.
Y después tenemos la tecnología. La tecnología es importante que sea tecnología digital, es decir, siempre se cobraron los impuestos o las tasas municipales en efectivo, y en los últimos 10 años se aplicó el cobro con tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Eso es tecnología, pero no es una tecnología digital. La transformación digital tiene que ser implementada con tecnologías digitales, que en este caso el ejemplo del dinero sería pasar del billete, superar el plástico y pasar a una billetera virtual, transferencias bancarias, es decir, todo digital, que no se toque, que no sea físico. Sin una de estas 4 dimensiones, la transformación digital no es transformación en sí, digamos, ¿sí? Y abajo tenemos los beneficios. Entender que aplicar la transformación digital genera información, ¿sí? Lo que se conoce hoy como los datos, que es sumamente importante para la integración de una ciudad. Estos datos, esta información ayuda a la toma de decisiones, ¿sí? A través de la estadística, y el objetivo final son las soluciones, el impacto. Esto es decir, volviendo al ejemplo del pago de tributo, en una ciudad de 10.000 habitantes, donde 4.000 personas pagan impuestos, y los impuestos se pagan del 1 al 10 de cada mes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, quiere decir que todos los meses, durante 10 días, en la concentración de 4 horas, vamos a tener 4.000 personas haciendo cola. A través de la transformación digital, de la información, de los datos, de la estadística y de buenas decisiones, esas 4.000 personas van a tener un proceso más cómodo, más tiempo, más transparente y más eficaz para pagar ese impuesto, que lo va a seguir pagando. Eso es un poco los beneficios de la transformación digital, con un ejemplo muy, muy, muy básico. Y para terminar, puse una pregunta que dice, ¿estamos dispuestos a avanzar o a estar más cerca de los vecinos? Porque la transformación digital lo que hace es sacar todos los intermediarios, ¿sí? O simplificar los procesos para transformarlos en digitales. Entonces hay una llegada mucho más rápida, mucho más concreta y mucho más transparente a los vecinos. Y digo pregunta trampa porque esa es la pregunta que va a disparar, digamos, la conversación de hoy. Si una administración municipal, la administración de una ciudad, verdaderamente quiere estar más cerca del vecino, sabiendo que es un proceso complejo, y donde se necesitan un montón de variantes y recursos para aplicar para llegar al objetivo. Lo que está estudiado, lo que la academia dice, que para la transformación digital hay un camino, hay un proceso y hay condiciones para lograrla, que está reflejado en esos dibujitos que pusimos, que básicamente, relacionando con las dimensiones también que hablamos hoy, básicamente es un cambio cultural, ¿sí? Hay que definir objetivos, tener claros los objetivos de por qué, cómo, para qué, para quién, cuándo. Hay que tener una planificación estratégica, idealmente con especialistas en la materia, el cómo lo vamos a hacer, los plazos, las metas, los objetivos, las etapas de esta transformación digital. Y después el trabajo en sí, ya trabajo en equipo, ser equipos de alto rendimiento, que se comprometa toda la administración y poder transferir eso al día a día de la gestión, en alcanzar los objetivos específicamente en pos de alcanzar la meta, ¿sí? De la transformación digital. Y acá se disparan un montón de cosas. ¿Qué recursos necesito para esto? La cercanía de los vecinos, obviamente los jóvenes van a tener un cambio cultural de una dimensión o de un proceso diferente a por ahí los adultos mayores, las personas que tienen menos conocimiento del uso de tecnologías digitales. Entra el tema de la conectividad, el suministro eléctrico, como comentó hoy Juan Pablo, hablamos de la brecha digital y un montón de cuestiones que se disparan, que ahora sí vamos a empezar a hablar. Así que, bueno, esa fue un poco la introducción del tema, como para que todos tengamos el contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de transformación digital. Y antes de empezar, aviso, en el chat
está abierto el chat para todo aquel que quiera hacer consultas, puede hacer consultas, preguntas o aportes en el momento que quiera, y Alfredo se encarga de registrarlo, y cuando terminemos la conversación vamos a tener tiempo destinado a poder intercambiar acerca de esas preguntas, así que siéntanse libres de preguntar lo que quieran en el canal de chat. Y ahora sí, creo que ya hice todos los anuncios de rigor y arrancamos con la conversación en sí. Bien, los invitados, yo voy a hacer preguntas que responda cada uno cuando quiera. Veamos de no pisarnos más a la hora de hablar, pero levantan la mano o hacen una seña. Yo lo estoy viendo en este momento como para ir dándole las palabras, y pueden hablar los 4, pueden hablar solo uno, pueden hacer comentarios en base al que hizo el otro invitado o invitada, así que tratemos de llevar esto como una conversación lo más natural posible. Así que bien, vamos con la primera pregunta, que se desprende de esta última parte donde escuchamos o hablamos del proceso de la transformación digital, con la pregunta trampa que dijimos, ¿verdaderamente queremos acercarnos al ciudadano a través de la transformación digital? Y reformulo la pregunta, y la primera pregunta, como para disparar todo lo que tenemos para conversar, ¿es importante la transformación digital en un gobierno local, en un municipio, en la administración de una ciudad? ¿Consideran esto importante? ¿Y por qué? No sé quién quiere empezar. ¿Juan Pablo? Voy a arrancar. Dale. Me quedé un poco con esto de tu última pregunta, Marcelo. Y ayer cuando pensaba al respecto de este meeting en donde íbamos a intercambiar ideas, la primera inquietud que me surgió propia de una situación que vivimos en aquel 2017, principio del 2018, cuando nos tocó asumir, y si quieren lo llevamos a la actualidad, lo que estoy pasando ahora, estoy sin luz, es si existe transformación digital sin una igualdad digital, ¿no? En cierta manera, más que hablar de, un poco sabemos que nosotros hoy nos toca convivir con 3 generaciones, los nativos digitales, los migrantes digitales y aquellos que son excluidos digitales, que la pandemia en cierta manera vino a atraer, ¿no?, mayor población de esos que eran excluidos digitales al mundo de la digitalización. La sociedad, o al menos uno observa, sobre todo en las localidades chicas como las nuestras, donde nos permite tener una percepción mucho más cercana de la sociedad, uno ve que cada vez hay una migración mayor de aquellas generaciones hacia la digitalización y hacia el proceso digital de toda sociedad. Ahora, hablar de transformación digital en localidades o en gobiernos locales chicos, en donde no hay una estructura de servicios que pueda permitir esa transformación, no solo en el desarrollo estructural del gobierno, sino también en la interacción del ciudadano con el gobierno, creo que conlleva que debamos de pensar desde el punto 1, y ahí me voy a hacer un poco parte de esta planificación estratégica de 4 etapas que hablaban en su momento en uno de los documentos que nos compartieron, que decían cambio cultural, definición de objetivos, planificación estratégica, consecución de objetivos. Me pareció excelente. Nosotros muchas veces desde los gobiernos queremos avanzar con la transformación digital porque incluso es una política blanda que tiende a ser positiva, tiene muy poco de negatividad. Ahora, si nosotros lo pensamos en función de estas 4 etapas, de esta planificación estratégica, debemos empezar desde el punto 1, creo yo, que tiene que ver con esto que hablaba. Estructuralmente estamos en condiciones de pensar en un gobierno local que apuesta a la transformación digital, y seguramente ahí la realidad de Corrientes debe ser distinta, la de Paso de la Patria es distinta, la de San Roque es distinta y la de Mocoretá es distinta. En función de eso, nosotros entendíamos que no había transformación digital sin un servicio posible de garantizar esa transformación digital, y considerábamos que el punto 1 era desarrollar nuestro sistema de servicios,
incentivar al desarrollo del sistema de servicio, y hoy nosotros contamos con 3 empresas, 2 empresas que han tirado fibra óptica y una que está próxima a tirar fibra óptica. Recién hoy, en un escenario en donde nosotros hemos, en cierta manera, suplido las falencias en materias estructurales de servicios, podemos comenzar a pensar en un gobierno local que se comunique por intermedio de herramientas tecnológicas con la sociedad. Hasta tanto, entendíamos que modernizar el Estado, que muchas veces es una palabra, un concepto que está muy asociado a la transformación digital, tiene que ver más bien con dar respuestas, a mí me gusta decirle dar respuestas innovadoras a problemas preexistentes, ¿no? Que muchas veces no están asociadas directamente al uso de algún tipo de herramienta digital. Sin dudas que pensar si un gobierno local quiere comunicarse digitalmente con su población implica un cambio cultural, desde nosotros como actores políticos, del Estado en su funcionamiento, pero también de la sociedad. Y ahí es importante tener una buena interpretación de nuestro concepto antropológico de sociedad de cada una de las nuestras, de si es conveniente avanzar hacia ese lugar, o si, como ayer lo pensaba también, tenemos que pensar en gobiernos locales como los nuestros, los chicos, a la transformación digital como un proceso meramente interno de la administración pública, que lo que busca es ser más eficiente y eficaz en su gestión para la toma de decisiones. A esto me refiero que si nosotros no entendemos socioculturalmente a nuestra sociedad, si nuestra sociedad no va a tender hacia esa adaptación de esta comunicación digital que podemos llegar a tener, que muchas veces nos permite tener una escucha mucho más activa, esa transformación digital puede terminar siendo una frustración para quien la decida llevar, porque en el camino muchas veces termina viendo uno que no hay un impacto real en esa toma de decisión o en esa política pública que ha planteado de llevar a un gobierno local hacia la transformación digital. Bien. Gracias Juan Pablo. Gabriela, Arturo, Cecilia, ¿quieren aportar algo más en cuanto a la importancia de la transformación digital en los gobiernos locales? Gabriela. Sí, no sé si alguien levantó antes. Pero... No. Bien, vamos bien. Bueno, sí, la verdad es que coincido plenamente con lo que decía Juan Pablo. Puntualmente en esta cuestión de si estamos dispuestos a estar más cerca de los vecinos, también me parece que debemos analizarlo en esto que planteaba él, desde la necesidad que como gobierno, como municipio uno tiene de gobernar basado en evidencia, lo decimos también, ¿no? Cuando uno no tiene sentido hablar de eficientizar, hablar de gobiernos digitales, hablar de recaudar datos, si en definitiva no los ponemos a disposición de la toma de decisiones. Y a largo, mediano, corto plazo, esto es esencial cuando uno en la diaria lo que hace es gestionar políticas públicas para la comunidad. Entonces, nosotros como municipio de la ciudad de Corrientes estamos en una situación en la que hace 3 años modernización no era ni siquiera algo común, digamos, no existía ni siquiera el área, con eso les digo todo. Entonces, este cambio cultural del que hablaron, del que hablamos al comienzo y que también estaban las Filminas, es esencial, pero yo no sé si estaría tan al comienzo, sino más bien al final del proceso, porque es como un tránsito que vamos haciendo todos, ¿no? Puertas adentro de la gestión y también hacia la comunidad. Puertas adentro pasa que por ahí uno, por más que quiera modernizar, y ahí hago una salvedad, modernizar no siempre es compra de infraestructura, ¿no? Modernizar es todas estas cuestiones, tratar de disminuir la brecha, cercanía con la comunidad, generar herramientas, hablar de educación en otros términos, a quienes estamos educando hoy en día, estamos educando para el futuro. La modernización es tan transversal que hay que verla desde un punto de vista súper amplio, y cuando nos toca a nosotros lo que inmediatamente pudimos detectar es que como gestión municipal no estábamos preparados para ese desafío.
Nos encontramos en una situación en donde los mismos agentes municipales que deberían llevar adelante la modernización no tenían las herramientas de formación. Entonces, hay un entramado intrínseco entre las herramientas puertas adentro, modernizar puertas adentro, no solo administrativamente en cuestión de procesos, no solamente en cuestión de simplificación de trámites, sino también el capital humano que va a ser el responsable de llevar adelante ese desafío. Y la sensibilización que conlleva de enseñar o explicar que la modernización no es una amenaza, es una generación de herramientas para que también el municipio esté en condiciones de llevar adelante este proceso. Y puertas afuera de la comunidad, hoy nos pasa lo siguiente, tenemos a los nativos digitales y también tenemos jóvenes que deberían ser nativos digitales pero que no tienen herramientas. Y ahí es donde entra en juego la brecha, porque nosotros nos encontramos en un proceso donde decimos, bueno, puertas adentro, generamos capacitaciones de sensibilización para la comunidad, vamos simplificando trámites, porque entendemos que hoy en día en un mundo globalizado pasa esto y lo otro, y nos encontramos a través de, por ejemplo, los puntos digitales, que son las herramientas que hoy tenemos para generar esta cercanía o el punto de apoyo en cuanto al uso de las tecnologías, y a nosotros nos pasa que hay chicos que con 11 o 12 años no saben usar una computadora. Entonces, cuando hablamos de la exclusión, no solamente pensemos en los adultos mayores o en las generaciones más adultas, si se quiere, que quizás están un poco desfasadas, sino también que hoy en día tenemos exclusión en franjas etarias donde la integración debería ser al máximo. Entonces, si hablamos de transformación digital, hablemos de gobiernos locales, pero también hablemos de la educación, hablemos de qué estamos enseñando en los colegios, hablemos de todos los puntos y todos los espacios en donde la integración digital, que es un presupuesto para la transformación, esté garantizada. Eso además quería agregar a lo que había dicho Juan Pablo. Bien, bien. Muchísimas gracias, Gabriela. Cecilia, Arturo, ¿quieren aportar algo en esta primer pregunta, primer disparador? La importancia de la transformación digital en gobiernos locales. Bueno, a mí me gustaría aportar algo respecto a la importancia. Como decía Gaby, uno por ahí primero lo mira hacia adentro. Creo que primero nosotros tenemos que resolver las cuestiones dentro del municipio como para poder salir a ofrecer soluciones también a los vecinos, porque cuando el vecino se acerca al municipio y, por ejemplo, a nosotros nos pasaba desde algo muy básico como el inicio de un expediente que era manual y el expediente se acopiaba. Entonces, nosotros empezamos por algo muy básico que fue, por ejemplo, la sistematización del seguimiento de un expediente. Y eso también es, en cierta manera, mejorar la comunicación con cualquier persona de cualquier edad que se arrime al municipio, porque puede hacer el seguimiento de su expediente, podemos tener una conversación, podemos continuar atendiendo su solicitud, porque nosotros empezamos con un municipio totalmente manualizado, más que un sistema tributario, no tenía procesos sistematizados en nada. Entonces, también es eso de empezar a tener ese contacto con el vecino, de que sienta de que tiene respuesta en el municipio. Creo que eso también es parte de la comunicación y la digitalización, la importancia. Bien, bien, bien. Gracias, Cecilia. Ahí empezamos ya a hablar de por ahí los pasos que fuimos o que vamos decidiendo o llevando adelante. Arturo. Sí, estaba justo terminando de anotar algo. El apunte. Bien. Ahora me queda justo hablar después de todo ello, o sea, anoté algunas cuestiones, así como la estructura en general, ¿no es cierto?, el cambio cultural, la división interna o externa, que es donde más también me voy a situar. Pensé que la situación nuestra era un poco particular y que en otros lugares esto estaba también ya más avanzado o no tenían la misma problemática, pero bueno, entiendo que a todos nos pasa. Y luego lo que decía Gaby, ¿no?, que es esto de la modernización entendida como algo más grande, más profundo, como una relación de género-especie entre modernización, que es un poco un todo, y la transformación digital, que sería como una especie o un paso dentro de eso. Porque insisto y coincido con ella que la modernización es ese todo donde nuestros mismos procesos realmente tengan sentido para poder nosotros ser más eficientes. Yo creo que lo decía Juan también. Yo creo que es fundamental y todos estamos en esa primera etapa de resolver cuestiones
hacia adentro, ¿no es cierto? Que hagan más eficiente la resolución al vecino. Y no tanto, salvo por ahí Capital, que conozco un poco más, no tanto hacia el contribuyente o hacia el vecino que pueda, digamos, beneficiarse de manera directa con estos procesos. Y ahí entiendo lo mismo, a nosotros nos pasó de que no había sistematización de nada, que lo fuimos llevando adelante, me suena muy cercano esto de los expedientes, por ejemplo, y que en realidad después hay una cuestión, y hago nuevamente una pregunta retórica, que es hasta qué punto hoy nosotros siendo disruptivos, porque es lo que somos, ¿no es cierto?, al menos en esta temática, favorece o contribuye a nuestra sociedad con una... O sea, Corrientes tiene una sociedad idiosincrática bastante marcada, bastante conservadora, y eso hace que hay procesos que cuesten un montón, y no necesariamente tiene que ser porque la sociedad es mala, sino porque hay un proceso que nunca se generó, hay un proceso que nunca se dio, y que, me entiendo, le debe pasar lo similar, la gente, sobre todo en el interior, desconfía bastante de estos procesos, no necesariamente es por falta digamos, de conocimiento de cómo va a funcionar, sino que desconfía, y la seguridad que tiene de poder hablar con el intendente es en persona, digamos, es yo y él con mi papel, por más que tenga otros procesos, yo quiero llegar a verlo y quiero llegar a que él me diga que sí o a que él me diga que no. Entonces eso también hace que, si bien hay procesos que podemos lograrlos y no son tan complejos, hay veces que no se da o cuesta más porque la sociedad nos va limitando. Yo creo que es fundamental entendernos desde ahí y desde ahí repensar estrategias que puedan ir, ¿no es cierto?, captándolos y la gente vaya recién entendiendo. La pandemia nos vino a mostrar esto, que no hay, digamos, muchas opciones, así que es la opción que te queda. Y bueno, eso sirvió, creo que es una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia. Así que un poco nada, cerrar con que tenemos la misma problemática, que nosotros entendemos más a la transformación digital como algo interno todavía, y no tanto como algo externo, salvo en algunos ejemplos, alguna experiencia que ahora no lo vamos a poder contar. Bien, Marcelo, gracias. Sí, Marcelo, ¿puedo hacer por ahí puede. una acotación que me pareció interesante, algunos conceptos que fueron dejando los chicos? Gabriel hablaba de gobernar en base a la evidencia y eso me pareció fantástico. Creo que es el gran cambio de paradigma de los gobiernos locales, sobre todo en los últimos tiempos. Y también recién Arturo hacía hincapié sobre algo en particular que tiene que ver esto en los gobiernos chicos, la necesidad que tiene el vecino de que sea el intendente quien le diga sí, no, ¿no? Y no meramente un sistema que esté establecido. Cecilia hablaba de la sistematización de la información. Yo me tocó la particularidad de participar en un congreso en donde estuvo el gobierno de la ciudad, que creo yo fue uno de los primeros gobiernos en Argentina que empezó a hablar en materia de transformación digital, de modernización, de Estado abierto y de un montón de conceptos que seguramente en este congreso y en la charla de hoy se vayan nombrando. Y me llamó la particularidad, incluso tuve la suerte de trabajar en una consultora en la que hacíamos trabajo en forma conjunta con el gobierno de la ciudad. Y si hay algo que creo yo me impactó mucho, tiene que ver cómo el gobierno de la ciudad gobierna en base a la evidencia. Ellos tienen la capacidad de tener sistematizada cada una de la información y tomar decisiones en función de ello. Y si bien es un gobierno que interactúa mucho con su ciudadanía, creo yo que ha entendido, vuelvo a lo mismo, un concepto que hablaba al principio, a la transformación digital más como una herramienta para la mejora de la gestión que para la comunicación con el vecino. Tal vez volvemos a lo mismo, hay que repensar y analizar si la comunicación mediante los mecanismos digitales con el vecino, obviamente en ciudades mucho más grandes es necesaria porque el intendente no podría responder a 350.000 personas o 400 como sean en Corrientes Capital, pero realmente hay que pensar si el vecino
quiere comunicarse digitalmente con el gobierno, o los gobiernos en realidad lo que tenemos que hacer es una escucha activa de lo que quiere decir el vecino, que es un concepto totalmente distinto. No es el vecino yendo hacia al gobierno, sino el gobierno tratando de interpretar y de escuchar aquello que dice el vecino. Pero sobre todo, insisto en esto, en la idea de gobernar en base a la evidencia que hablaba Gabriela. Me parece que sin duda es el cambio de paradigma que tenemos que afrontar todos los municipios, sobre todo aquellos municipios chicos, y que está muy asociado a la idea de la transformación digital, porque sistematizar la información se hace mucho más fácil si lo hacemos mediante la incorporación de este proceso de transformación. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias Juan Pablo y todos los invitados palestrantes. Bueno, me parece que tenemos ya un panorama bien definido del rol de la transformación digital, y también me parece que tenemos visualizada la diversidad de contextos de los que estamos hablando, que hacen, digamos, a la transformación digital un tema tan importante. Hablamos de infraestructura, hablamos de la educación para lo digital, para el mundo digital. Hablamos de ciudades que hasta hace muy pocos meses todos los procesos eran 100% manuales y 100% papel. Hablamos de la idiosincrasia, que bueno, por ahí los que somos corretinos entendemos, pero es importante entender que cada lugar tiene una idiosincrasia muy particular y que eso influye a la hora tanto de aplicar procesos de transformación digital como de cualquier otra cosa. Así que, bien. Ahora vamos un poco más a la parte de la experiencia, digamos. Cecilia habló de como primer paso ordenar y digitalizar y organizar el proceso de los expedientes o cualquier procedimiento que hay en relación del vecino-municipio. Arturo también habló de eso, Juan Pablo habló más yendo a la comunicación. ¿Qué nos pueden contar cada uno desde su localidad? ¿Cómo está siendo la experiencia en la localidad en relación a la transformación digital? ¿Qué iniciativas están implementando? ¿En qué parte del proceso están? ¿Cuál es la proyección? ¿Cómo está siendo la experiencia de transitar este proceso? De algún proceso de transformación digital que estén llevando adelante. A ver, no sé quién quiere empezar. Ahí Gaby levantó la mano. Gaby. Bien. ¿Sabes por qué quiero comenzar? Porque quiero también aportar a lo que decía mi propinante, digamos, porque me parece muy importante en lo que él hablaba de la comunicación, y adhiero plenamente todo esto que por ahí yo me anoté como para contarles, que fueron como los hitos que fuimos llevando adelante. En todos los casos siempre pasa que, ¿cómo le explicamos al vecino que esto es importante para su vida? Porque ¿qué pasa? Una obra de asfalto, de luminaria, de infraestructura, por decirlo, es palpable, lo puede ver, lo puede dimensionar, lo puede usar, pero cuando hablamos de este tipo de transformaciones, como son intangibles, es decir, ¿en qué le beneficia al vecino que el municipio de la ciudad de Corrientes haya bancarizado a los agentes municipales o haya generado el portal del agente municipal, por ejemplo? O que el municipio de la ciudad de Corrientes vaya próximamente a tener un portal de datos. El vecino promedio te escucha y dice, ¿y eso a mí en qué me beneficia? Arréglenme el foco que estoy pidiendo hace 2 meses. Entonces, esos son también, me parece que es la parte más difícil que nos toca se trabaja tanto, y es tan difícil poder desmenuzarlo al punto de que la gente dimensione que todo eso tiene un impacto, y vaya si no es un impacto grande en la vida cotidiana, digamos. Estamos hablando de que la persona que, por ejemplo, antes tenía que perder toda una mañana en venir hasta el centro, si por ahí vive en una zona periférica, para hacer un trámite, ahora lo puede hacer desde su teléfono, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de comunicación, me parece súper trascendente eso, de cómo es tan difícil poder traducir lo que significa la modernización en la vida de la comunidad. También en lo que hablaba respecto de cómo nos acercamos,
Me parece que la forma en que nosotros nos comunicamos, si bien no reemplaza la cercanía que uno puede tener en primera persona y pasa en todos los municipios, acá también, de hecho la gente se llega a mesa de entrada, no está el intendente, saben que no lo van a encontrar, pero la primera cara es la que cuenta. Pero sin embargo, lo que son las redes que pueda tener el municipio, llega a un público que de otra manera la gestión no llegaría. Entonces, ahí está otra vez el doble juego que nos generan las redes y las cuestiones, las herramientas digitales de cercanía con la gente. Bueno, ahora sí responde la pregunta, perdón, pero no quería dejar eso en el primero porque me parece importante. Como yo les comentaba hoy, cuando nosotros iniciamos en el año 2017, el área de modernización ni siquiera existía, y tuvimos que empezar, lógicamente, por capacitar al personal, por lo cual para nosotros uno de los pilares fundamentales de modernización es la creación de nuestro instituto de formación y capacitación de la administración municipal, el IFCAM. A partir de ahí pudimos empezar a generar herramientas para los agentes municipales, preparándonos para todo lo que se venía, porque ya estábamos en tratativas de diferentes programas de nación que iban a implicar empezar a trabajar con GDE, que es la gestión documental electrónica, para poder pasar los expedientes en papel al sistema, a la plataforma. Trabajamos con lo que es el portal de los agentes municipales para poder digitalizar todos los legajos de los agentes, que ya llegamos a una cuestión casi de dificultad de edilicia de la cantidad de legajos que habían en el municipio, y a lo largo de 1 año y 8 meses casi se pudo digitalizar absolutamente todo, e inclusive los recibos de sueldo. Y ese podría decir que luego de la creación del instituto y la generación de este portal de la gente, logró un impacto puertas adentro de la gestión municipal de por fin poder hacerles entender de que este proceso no es una amenaza. Cuando hablamos de modernización, hablamos de esto, de dignificar a los agentes municipales, de generarles las herramientas, de capacitarlos para los municipios del futuro, como decimos nosotros, entendiendo que hoy en día tenemos muchas situaciones y muchas áreas de trabajo que quizás de acá a un tiempo ya no existan. Entonces, empezar a virar, ¿no es cierto?, con ese norte que debemos tener o creemos que debemos tener como gestión. Y a partir de ahí sí, empezamos a prepararnos para lo que es el salto hacia afuera, en términos de lo que significa la gestión documental electrónica. Para nosotros fue un granito en cuanto a la modernización administrativa, todavía sigue en proceso. Digitalizar todos los expedientes no es nada sencillo, pero sin embargo es una tarea que estamos llevándola adelante todavía con mucho ahínco, porque lleva su tiempo, hay que sensibilizar área por área y luego toda la parte operativa del proceso. Y por otro lado también avanzando constantemente en lo que es esto de la simplificación que les decía hoy. Cuando nosotros nos referimos a la simplificación es cómo hacemos que la vida de los vecinos de la ciudad de Corrientes sea más fácil. Es así, sea para hacer un trámite, una consulta, para saber, no sé, si hoy pasa o no pasa el camión de basura, para poder hacer un reclamo por un árbol que se cayó, lo que se les ocurra. O sea, el beneficio, el municipio al alcance del vecino. Entonces, entendimos que cuando hablamos de simplificar, ¿qué pasa siempre cuando uno quiere llevar adelante alguna política de modernización? La infraestructura te corta las piernas, porque vos decís, no tengo internet acá, no tengo tal internet en tal dependencia. Entonces dijimos, bueno, veamos qué tenemos y con eso qué podemos hacer. Siempre tratando de, acá me parece que en nuestra área, que es la que tenemos en común, si no hay gran cuota de creatividad, no podemos hacer mucho. Sin embargo, cuando se trata de llevar soluciones, pueden ser muy sencillas y nos pueden permitir lograr los objetivos, quizás no de la manera de alto impacto como una super plataforma, pero sí que nos permite llevarle soluciones a la gente, y nosotros lo concebimos de esa manera. Es así que cuando hablamos de simplificar trámites, nosotros nos referimos a que puertas adentro, lo que hicimos fue que trámites que antes ameritaban que la persona tuviera que venir a iniciarlo al Palacio Municipal, luego pagar las tasas en otra dependencia municipal, para luego finalmente presentarlo en otra dependencia municipal, lo que quizás le llevaba una semana entre ir y venir. Detectamos que habían trámites en donde un vecino tenía que acercarse hasta 7 veces al municipio antes de iniciarlo incluso. Entonces todo eso nos llevó a generar soluciones que digamos, bueno, ¿qué podemos hacer ya? Capacitamos al personal y con una herramienta súper básica que es un Google Drive,
empezamos a generar que todos esos pedidos, todos esos trámites se inician a través de la página del municipio completando un formulario. Y capacitamos al personal en el uso del Google Drive, del Google Forms, perdón, para que puedan ahí ir recibiendo las consultas e ir contestando por mail. Hoy en día, todas las personas tienen un teléfono. Por ende, todas las personas tienen un mail. Es el canal de comunicación más fidedigno y que también nos permite sortear esto de la comunicación oficial, digamos, que antes se hacía por cédula en el marco de un expediente. Hoy en día lo hacemos a través de un mail oficial del municipio. Entonces, ese ir y venir se terminó. La persona ingresa a la página del municipio, va a la guía de trámites, detecta el trámite, completa el formulario y en un plazo no mayor de 48 horas se comunican para poder darle continuidad, paga las tasas online porque tiene la opción. Si la persona, como decían hoy, nosotros podemos poner a disposición todo esto, pero hay personas que te dicen, no, yo no quiero pagar por ningún medio electrónico, quiero mi papelito del Rapipago. Bueno, señor, usted puede ir igual al Rapipago y pagar, y después nos pasa una foto del papelito y no hay ningún problema. Tenemos conviviendo esos dos sistemas, pero sin embargo me parece importante como municipio siempre ponerlo al alcance, que no haya excusa, que no haya ningún obstáculo, que la gente decida usarlo o no, y queda por su credibilidad, y hay cuestiones culturales, y hay cuestiones de desconfianza que tendrán su razón de ser o no, pero nuestro deber es siempre poner el abanico de soluciones a disposición. Y en ese sentido, en cuanto, hoy había en el chat una de las preguntas respecto de cómo nosotros implementábamos las políticas. ¿Me prestás? Perdón. Cómo nosotros llevamos adelante las políticas de cocreación. Acá nosotros, en lo que es el marco de la Municipalidad de Corrientes, estamos próximos a lanzar nuestro portal de datos. Imagínense lo que es de hace casi 3 años atrás, cuando el área ni existía, a decir hoy en día la ciudad de Corrientes va a poder tener por primera vez un portal de datos abierto a la comunidad. Para nosotros es increíble, obviamente amerita un proceso de sensibilización, obviamente comunicacionalmente tenemos que saber llegar a la gente y explicarle en qué le beneficia que el municipio tenga un portal de datos, pero también hay todo un sector, Corrientes es una ciudad universitaria, que va a poder tener y hacer uso de toda esa información que esté a disposición de la comunidad y cómo eso vuelve después transformado en herramientas para el municipio. Entonces, como decía hoy, es transversal y no hay vuelta que darle. Cuando hablamos de modernizar en cuanto a herramientas y en cuanto a soluciones, es cuestión de elegir la arista, poner el ojo y decir, bueno, ¿qué podemos mejorar acá? Y con creatividad. A nosotros, en este poco tiempo, porque la verdad que uno siente como que le faltan un montón de cosas por hacer, nos fue pasando eso todo el tiempo y en ningún momento tuvimos o pudimos perder de vista también la importancia de la cercanía con la gente, con talleres cuando se podía, ¿no? Talleres con los vecinos, buscando soluciones a problemáticas del barrio, y sin embargo todo eso también lo vivimos a través de las redes, la aplicación y obviamente que no reemplaza una a la otra, sino que son formas de llegar a sectores diferentes que de otras formas no podríamos llegar como gestión. Bueno, y en definitiva, a eso nomás quería comentarles como hito de cómo empezamos y cómo nos encontramos hoy. Obviamente que me faltan cosas, pero creo que en términos de hitos, de marcar un norte, estos son los más trascendentes dentro del municipio. Bien, gracias Gabriela por compartir la experiencia. Seguramente va a haber más tiempo para hablar y seguir profundizando en otras cosas en las siguientes preguntas, así que genial. Bien, seguimos haciendo foco en la experiencia, ¿no? ¿Qué iniciativas estamos implementando o están implementando en los diferentes gobiernos locales y cómo está siendo esa experiencia del proceso, por qué se eligió ese proceso y demás? No sé si quieren seguir Arturo, Cecilia o Juan Pablo. Estoy atento a ver si Arturo ya tomó la posta. A ver, Arturo. Sí. Antes de que se me vaya, porque anoto todo, pero después se me van algunas cosas. La experiencia nuestra, particularmente, creo que, para ser corto, nos beneficia bastante más, hoy diría, a nosotros, o al menos el vecino no es que no lo beneficie, ¿no? Lo que planteo es que el vecino no dimensiona todavía qué tan importante es para él.
Gaby decía recién, por ejemplo, a raíz de estos procesos que nosotros sistematizamos para tener la información, para saber dónde están las problemáticas que hay que resolver, para tomar decisiones en definitiva, nos sirven mucho a nosotros y el vecino no dimensiona que ese es el resultado de que el foco de la casa de la esquina se resuelva por esto o que la calle se resuelva por esto. ¿A qué voy? Que los procesos que al menos nosotros estamos llevando adelante, que son desde la sistematización de los expedientes, tener una base de datos de las problemáticas que hay que resolver, tanto de servicios públicos como de otros tipos de servicios, tienen más que ver cómo nosotros usamos eso y tomamos decisiones para que al vecino le beneficie. Ahora bien, el vecino no lo entiende así y no entiende que esa solución que de repente el Estado está tomando en beneficio de ellos es porque justamente pudieron aplicar a través de todos estos procesos, pudieron contestar formularios, pudieron, por ejemplo, ¿no es cierto?, comentar o escribir o hacer consultas a través de las redes sociales. Entonces, ahí me gusta poner, ¿no es cierto?, arriba de la mesa y decir, bueno, nos está sirviendo a nosotros para la toma de decisiones. Hoy por hoy no encuentro todavía que en nuestra ciudad, salvo en algunas cosas pequeñas, el vecino sienta que se le está resolviendo la problemática a raíz de la aplicación de la transformación digital. Es decir, yo, como escuchaba en algunos casos, en la situación de Corrientes, ¿no es cierto?, uno va a tomar al colectivo, ¿no?, y sabe que en cuánto tiempo va a llegar al colectivo. Y eso realmente es una forma de verse beneficiado, porque o calcula el tiempo, o sale cuando el colectivo va a llegar y no está esperando ahí abajo con la lluvia o con la posibilidad de que la inseguridad lo aqueje. Bueno, eso es un ejemplo de un beneficio palpable y directo que el vecino lo toma y lo entiende. Bueno, en San Roque, con nuestra experiencia, no logramos llegar a ese estadio todavía, pero sí puedo contarles experiencias desde esto, ¿no? Desde la comunicación constante y muy marcada con el vecino que nos dieron las redes sociales, la página que nosotros hemos creado donde hay algunas consultas o algunas quejas o algunos pedidos que los vecinos hacen, y que en general eso a nosotros nos ayuda un montón para nuestro trabajo interno, tener un tablero de control para medir los objetivos de cada secretaría y que eso haga más eficaz el trabajo municipal y que te ayude a priorizar recursos. Son todos procesos que se están llevando adelante, son procesos como muy, muy básicos, pero bueno, es importantísimo entender el contexto de San Roque de 247 años, de una gestión donde realmente no encontramos una computadora, donde los impuestos se cobraban de una forma, digamos, manual. Un poco todo lo que contaba hoy tanto Gaby como Cecilia es lo que nos pasó. Y en esa lucha nosotros hemos avanzado un montón de forma interna, que recién estamos pudiendo brindar eso al vecino. Más adelante contaré una experiencia, hay situaciones en las que esta transformación digital, insisto, soluciona más al Estado y lo hace más eficiente, pero no necesariamente el vecino es alguien que esté contento de eso. Y uno de los ejemplos puede ser, acá en San Roque, como cuando los frigoríficos tuvieron que instalar su sistema fiscal, ¿no es cierto? Que sí, es un sistema digital, es un sistema donde todos los datos y las informaciones están cruzadas. Es algo que claramente a nosotros como municipios nos tocó poner el cuerpo y complicó mucho al carnicero local, al pequeño productor que tiene que hacer autogestivo, por ejemplo, su trámite del SENASA para poder mover su animal, que tiene que tener su DTE para poder recién ahí el carnicero poder matar el animal y como digamos, llevar a su carnicería. Son procesos que realmente costó un montón. Y costó un montón porque claro, no todos los carniceros, el carnicero de la esquina de la casa de Doña Juana, y la verdad que él lo único que hizo toda su vida con 70 años es buscar el animal, llevar al matadero de excepción, controlar que la sanidad alimentaria esté medianamente controlada, que es lo básico, y de ahí para adelante era vender, digamos. Esto claramente es algo que el Estado lo impuso para bien. Yo en su momento fui muy crítico, pero lo impuso para bien.
y permite tener un ordenamiento real de la situación sanitaria en materia de animales vacunos en todo el país, ¿no es cierto?, de evitar la evasión impositiva, de blanquear un montón de cosas. Y eso claramente luego hace más eficiente al sistema y al servicio de SENASA, al servicio de los frigoríficos, al servicio de la carne, y hasta inclusive, fíjense, se puede hasta luego poder discutir con la mesa de enlace, digamos, de la carne, el monto de los precios que se está percibiendo entre el pequeño productor, entre el carnicero y entre lo que paga el consumidor. En el fondo termina siendo muy importante toda esta sistematización digital y esta base de datos, pero para que el Estado, o sea, nosotros, en este caso el municipio no toma esas decisiones, pero el Estado nacional sí, o provincial, pueda tomar una decisión que beneficie y que evite la arbitrariedad en los precios, que evite dar discusiones que beneficien al vecino o al consumidor en este caso. Pero me quedo más con esto de que en nuestro caso las experiencias sirven un montón, son incalculables, pero mucho más para la toma de decisiones. Yo siento que hoy todavía el vecino, al menos con nosotros, no lo ve como algo positivo, y es más, inclusive hay momentos que lo ve como algo negativo, como algo más complejo de lo que era, bueno, propio de una cuestión de costumbre, ¿no es cierto? Que es todo lo que Gaby decía, que tarde o temprano el vecino lo termina entendiendo para bien. Bueno, eso todavía nosotros estamos en esa lucha. Bien, gracias Artu. Cecilia, Juan Pablo, creo que perdí a Cecilia, por lo menos. A ver, bien. ¿Quién quiere? Cecilia, ahí está. Cecilia está muteada. Ahí está. Cecilia, ¿te escuchamos? Con el internet. Sí, me imagino. Bueno, yo lo que quería aportar al Sí. respecto es que todo lo que sea para... ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ah, no te escucho. Bueno, yo creo que para ser un buen gobierno, y que justamente ser un buen gobierno se centra en satisfacer la necesidad de los ciudadanos, necesitamos tener una buena administración. Y la base de la buena administración es tener los sistemas cruzados como para poder recolectar información que a nosotros nos permiten tener transparencias en los procesos. A nosotros lo que nos pasó particularmente respecto a la sistematización, cuando uno se propone avanzar en un proceso de modernización, es que el empleado, el personal que tiene que empezar a capacitarse y adaptarse a una nueva forma de trabajo, viene con un proceso de años de hacer las cosas manualmente, de entender que siempre todo fue irregular. Entonces un proceso de modernización es como que implica que ellos se adapten, se capaciten, y que para que ellos puedan también entender cómo esto es importante en una gestión. Nosotros lo que logramos con el municipio es incentivar a los empleados, entendiendo de que todo esto es parte de optimizar recursos para poder lograr las metas de las planificaciones de gestión. Por ejemplo, a través de la regularización de los pagos de los empleados. Antes ni siquiera estaban los pagos bancarizados, hoy por hoy el 100%. Entonces es como la adaptación tenía un beneficio para ellos, que fue que se regularizó la gestión. Entonces creo que es también importante en ese proceso de adaptación buscar la motivación para que esa gente entienda la importancia que tiene en el proceso. Disculpen la poca señal. Bien. Gracias. No hay problema, creo que se escuchó y se entendió perfecto. Gracias, Cecilia. Juan Pablo, si querés comentarnos algo de la experiencia bien concreta de Mocoretá, y así pasamos a la siguiente. Sí, exacto, por ahí para acotar un poco más. Creo que es fundamental para que realmente el proceso de transformación digital se dé, contar con, como lo hizo Corrientes, con un área específico que lleve adelante la agenda. Sin duda eso es fundamental, o al menos nuestra experiencia, en donde en cierta manera
intenté llevarla yo adelante, pero la agenda circunstancial del día a día termina desviando las energías y van quedando esos temas relegados. Entonces creo que el escenario de tener una persona a cargo como es Corrientes permite que esa agenda de transformación digital sea mucho más continua en el tiempo. En nuestra experiencia, más allá del proceso propio de tratar de organizar nuestro sistema de gestión, nuestro sistema recaudatorio y demás, hemos tenido buenas experiencias cuando salimos a conversar con el vecino en este tiempo de pandemia, en realidad, en el uso de la tecnología y la participación ciudadana, ¿no? La verdad que vimos que desde ese lugar es el lugar más efectivo en el proceso de modernización del Estado, muy vinculado a la comunicación. Hemos puesto a votación, por ejemplo, de un barrio la elección de qué tipo de plaza querían que se realice en ese barrio, y la verdad que eso generó mucho entusiasmo y generó esto de la participación ciudadana, en donde nosotros como Estado poníamos 3 o 4 modelos posibles de plaza y los vecinos de un determinado barrio definían cuál era el tipo de plaza que querían tener en su barrio, de la cual ellos mismos se van a apropiar. Creo que ese tipo de acciones a nosotros nos han resultado y hemos podido mostrar otra manera de gestión que tiene que ver con esto de la transformación digital. También hemos tenido errores allá por el principio en esto de llevar a cabo ciertas herramientas que permitan simplificar la vida del vecino, pero que cuando quisieron ser impuestas del Estado hacia el ciudadano, la verdad que no han tenido éxito. Intentamos crear una especie de una herramienta a modo de 911, cual botón de pánico que incluya emergencias sanitarias, policiales y de bomberos, y la verdad que no tuvo el efecto positivo que creíamos que iba a tener, tal vez porque justo fue en un momento en donde la sociedad no estaba demandando eso y nosotros entendíamos o malinterpretamos el momento y terminó siendo un acto fallido para nosotros. Pero también de esos actos fallidos uno va aprendiendo, y creo que como conclusión de ello se dio esta situación en donde cambiamos la dinámica. Le dijimos, a ver, ustedes vecinos, ¿qué es lo que quieren? Utilizando la herramienta digital, en este caso una votación que puede ser electrónica a través de las páginas de Facebook del gobierno, del modelo de obra que querían en su barrio. Bien, gracias Juan Pablo. Me parece que hemos pasado por un paneo general de iniciativas. Me parece que es súper fructífero, desde la creación del espacio de formación de la gente municipal, Arturo, que nos contó no solo la parte de la gestión con los expedientes, sino una parte ya productiva. Me parece súper enriquecedor lo que nos contó de los frigoríficos. Cecilia también nos contó de la importancia de la formación, y que no es solo implementar una iniciativa de transformación digital, sino que hay que entender todo lo que implica a nivel personas y recursos y demás, y también esto de las diferentes iniciativas que desde Mocoretá han implementado, con éxito o no, también me parece súper enriquecedora. Así que muchas gracias por eso. Vamos a pasar ya a la pregunta de cierre, así también dedicamos tiempo a las preguntas, que estoy viendo que están siendo muy activos en el chat, así que muchas gracias por eso. Preguntas en varios idiomas, así que me parece que va a estar súper rica la parte de la conversación de las preguntas. Estábamos por preguntarles acerca de los resultados, pero me parece que más o menos ya hablamos de eso en la pregunta anterior. Así que vamos a la parte más dura, o más dura, más cruda, digamos, que viene por: ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos de la transformación digital en los gobiernos locales? Hablamos del cambio cultural, de la infraestructura y demás, ya está bastante claro, y del desafío vamos a ir un poquito más profundo, y vamos a interpretar o plantear los desafíos como: ¿qué hace falta? ¿Qué creen ustedes que hace falta? ¿Es necesario? ¿Está pendiente?
a nivel recursos, presupuesto, tiempo, proyección o lo que fuese, para avanzar en una transformación digital en gobiernos locales, en la provincia de Corrientes, en Argentina. Me parece que el contexto es bastante amplio, pero de cada uno, ¿dónde creen que está la falta, digamos, el faltante, el desafío? A Gaby también habló de la creatividad, que me parece que no es un dato menor, pero me parece que estaría bueno escuchar eso, ¿no? Como para ir cerrando la parte de la conversación directa. No sé quién quiere empezar. Arturo, habilitó el micrófono. Dale. Yo creo que el desafío está en que en nuestras nuevas generaciones esto no sea resultado de algo, digamos, empírico, ¿no es cierto? De algo así como yo lo aprendo porque es un saber vulgar, porque todos lo saben, porque yo tengo el teléfono, digamos, y porque como tengo el teléfono y me sobra un tiempo a la tarde como joven, me pongo a investigar y aprendo cosas nuevas. Yo creo que el desafío nuestro tiene que estar en, por ejemplo, incluir estas temáticas, ¿no es cierto?, como parte de la currícula educacional, porque es fundamental que nuestros jóvenes, y hablo de jóvenes porque son, digamos, quienes están en periodos escolares todavía, o en espacios educativos, al menos espacios educativos formativos, ¿no es cierto?, de primera línea. Y para mí es fundamental eso. ¿Y por qué digo esto? Porque también ahí en el marco de aprenderlo por el solo hecho de aprender, y por una cuestión de necesito aprender esto porque me quedo afuera, es decir, no se tiene una mirada inclusiva, y me pongo de ejemplo, digamos, yo particularmente siempre fui alguien bastante desapegado o alejado a la innovación en general tecnológica, y eso hace que, obviamente, en algún punto excluya, digamos. ¿Por qué excluye? Porque, claro, una persona que tiene otras posibilidades de formarse, de desarrollarse con esta visión, hace que encuentre diferentes posibilidades. Y en esa lógica, el que no lo tiene, lo aprende porque lo tiene que aprender, porque si no queda fuera del sistema. Yo creo que el desafío está poder desarrollar esto con una mirada inclusiva, porque es fundamental y es muy necesario, y de última, el que no lo aprenda va a quedar afuera, y esa es la parte que no creo que tenga que darse. Y segundo, creo que tiene que ser pensado y formado, porque también lo formamos y utilizamos a estas herramientas, digamos, para mejorar y no necesariamente para dañar, porque también tengamos en cuenta que muchas de las cuestiones que tengan que ver con la transformación digital por parte de aquellos que tienen un conocimiento técnico mucho más marcado, generan, digamos, luego una complicación en los sistemas de municipios que están empezando a trabajar con esta temática, o que sus sistemas de repente no son tan profesionales o no tan cerrados como otros. Y me ha tocado un caso de un compañero que, digamos, él tiene una formación muy marcada sobre esto. Entonces, claro, luego puede ingresar con una facilidad, con una sencillez a la utilización de los datos que tenía un municipio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, su sistema era bastante sencillo, digamos. Por ahí desde el Drive uno trata de empezar a generar esto de la base de datos, pero bueno, es también información sensible, que a la posibilidad de que cualquiera acceda también termina siendo, digamos, vulnerada o mal utilizada. Entonces, para mí el desafío, uno de los mayores desafíos, está en poder incluir a la temática de la transformación digital desde la educación y formarnos a todos, ¿no es cierto?, desde ahí. Eso como algo muy macro. Después, como desafío local... Arturo, ¿te muteaste? Participación ciudadana, me parece genial y fundamental. Yo creo que no se puede dar, al menos en los lugares como los nuestros, una transformación digital sin la participación ciudadana. Si el vecino no lo entiende, si el vecino no acompaña, si el vecino se te subleva en estas cuestiones, es muy complejo y no podés lograrlo. Y además, digamos, las decisiones son para ellos y son para todos nosotros. Entonces, si no lo incluimos en la toma de decisiones y ellos no lo entienden y no participan, yo creo que es imposible, al menos lograr el avance que muchos de nosotros, o al menos nosotros cuatro, por una cuestión por ahí generacional o lo que sea, queremos lograrlo. Eso es
lo destaco que lo dijo recién Juan. Bien, gracias Arturo. Gaby, Juan Pablo o Cecilia, ¿quién quiere seguir con esta parte de por ahí los desafíos o lo que consideramos que falta para poder avanzar? Gaby. Bueno, me parece muy importante empezar con una cuestión de que por ahí nosotros, como estamos en sintonía con todo este proceso de transformación, por lo menos lo iniciamos de alguna manera y estamos en algún camino, pero por ahí pensando a nivel provincial, ¿no? Y a nivel país, primero y principal es necesaria la decisión política. O sea, si no hay decisión política de decir vamos a empezar a llevar adelante un proceso de transformación digital con herramientas innovadoras que nos permitan implementar políticas públicas orientadas, no existe. O sea, si no hay decisión política que acompañe esas decisiones, es imposible, porque hay que darle la entidad, como decía Juan Pablo, que amerita, porque son canales paralelos que de alguna manera también ayudan a impulsar la gestión. Una vez que eso existe, me parece importante empezar con el análisis de qué nos falta, y vuelvo al punto. Cuando nosotros hablamos de la brecha digital, es para analizarlo en un amplio espectro, en donde me remonto y siempre voy a resaltar que no hay forma de empezar a trabajar en disminuir esa brecha si no lo vemos en un sentido de trabajo colaborativo con lo que es la educación. ¿Sí? Poder empezar a implementar y a educar a los ciudadanos del futuro y evaluar y mirar atentamente qué estamos enseñando hoy a nuestros chicos, niños, que van a ser los gobernantes del futuro, por decirlo de alguna manera. Mirar con esa lupa nuestro sistema educativo si queremos hablar de una transformación digital completa. Punto aparte de eso, que no está dentro de nuestro campo de acción en este momento. Obviamente tenemos 3 factores que inciden directamente en esta cuestión de la brecha digital. Por un lado, la cuestión de infraestructura, que ahí viene toda la cuestión de, bueno, en términos de fibra óptica, en términos de acceso a Internet, en términos de cuestiones básicas que uno necesita para implementar este tipo de políticas, cómo estamos, y eso lo sabe cada uno en su localidad, y acá también nos pasa. Cuando hablamos de las herramientas, es decir, garantizamos que toda la provincia tenga infraestructura y acceso a Internet. Perfecto. ¿Toda la comunidad tiene las mismas herramientas? Volvamos al caso que les contaba hoy. Tenemos chicos jóvenes que deberían ser nuestros nativos digitales y no están sabiendo usar una computadora. Entonces, cuando hablamos de herramientas, pienso en qué posibilidades tenemos nosotros como gestión de que estamos en este momento y circunstancialmente en una función pública, y decir, bueno, ¿qué tenemos a nuestro alcance? Y acá nos pasa que tenemos los puntos digitales. Bueno, aprovechémoslo al máximo. Nosotros damos cursos de alfabetización digital, se llaman, en donde de cual personas de todas las edades van y aprenden a qué es una computadora, cómo se prende, qué es un Excel, qué es un Word. Vamos desde lo básico, pero hay que empezar por algo, digamos, porque esas son personas que después, si están en el secundario, tienen que hacer trabajos para la escuela, o si están estudiando una carrera o están empezando, tienen que insertarse, y querramos o no, esos son puntos limitantes. Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros hoy? Potenciar las cosas o las fortalezas que tenemos. Y por otro lado, también tenemos la cuestión cultural. ¿Qué significa que pasa hoy? O sea, hoy nos pasa que convivimos con un sector que quizás no está tan dispuesto por desconfianza o por un montón de factores, como decía hoy, a que si de repente simplificamos un trámite, deje de venir al municipio. ¿Qué nos pasa? Hay gente que igual viene y quiere el papel, pero porque la cultura del papel es tan fuerte que también nos pasó puertas adentro. O sea, desmitificar que tiene el mismo valor el trámite que hace a través de su teléfono que el que presentó en papel, es un proceso, que no significa que de acá a 10 años sigamos hablando de lo mismo. O sea, generacionalmente son debates que iremos pasando, entiendo y quiero creer yo, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que si nosotros hablamos y pensamos como los municipios del futuro, que ya debemos tener nuestra mente mirando hacia ese norte, vamos a tener la regla del más, menos, le llamo, que es cuando los ciudadanos demandan más soluciones, más efectivas y en menos tiempo.
Y en esa carrera tenemos que ver nosotros dónde nos paramos y con qué herramientas. ¿Dónde queremos estar cuando ya estamos en los municipios del futuro? Nos está ganando de mano, digamos. Hay cosas que parecemos los hámster, ¿viste? Que corremos y parece que no avanzamos como quisiéramos. Pero sin embargo, en este proceso de transformación digital yo siempre transmito, por lo menos a nuestro equipo, la tranquilidad de que todos estos procesos demandan tiempo, no se hacen de un día para el otro. No es un arreglo de infraestructura en la ciudad, son transformaciones que quizás no son al 100%, todavía no llegamos, pero sin embargo estamos en ese camino y la tranquilidad de saber que como siempre sostengo y firmemente, nosotros como gestión podemos pasar, lo sabemos, o sea, hoy estamos y mañana puede que no, pero estos cambios, como les decía hoy, el portal del agente municipal, el portal de datos, un instituto de formación para los agentes municipales que permita seguir capacitándolos, eso queda. Y eso es lo que la ciudadanía después, una vez que se abren los espacios, una vez que uno le da el micrófono a la comunidad y le dice, te escuchamos, eso no se termina, o sea, la comunidad demanda cada vez más ámbitos de acción y de escucha activa por parte de la gestión pública. Entonces, creo que como hitos, eso que nosotros dejamos y que si nos vamos igual va a seguir estando, es la mayor satisfacción que uno puede tener desde este lado, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en cuanto a desafíos, como les decía, me parece que tenemos varios y muy importantes por el camino todavía, pero también quedarnos tranquilos de que las cosas que hicimos, si bien llevan tiempo, son contundentes y generan una transformación de igual manera. Bien, gracias Gabriela. Para ir cerrando, Cecilia o Juan Pablo, no sé quién quiere decir. Juan Pablo, habilitó. Bien. Me gustó mucho la regla de Gabriela del más menos, la verdad que me la anoté porque sin dudas es muy interesante. Yo creo que como objetivo final del proceso de transformación digital y más allá de la instancia en la que estemos cada uno de los gobiernos, más allá de nuestras realidades distintas, sin duda que el objetivo final, y es un concepto que a mí me gusta mucho decirlo, tiene que ser la escucha inteligente. ¿A qué me refiero con la escucha inteligente? Hoy sabemos que nos toca gobernar en tiempos en donde las redes tienen un rol muy importante en la vida de los ciudadanos. Los ciudadanos se expresan por la positiva, por la negativa, o expresan sus intereses en función de las redes, y una escucha inteligente a estos canales, a los gobiernos, nos puede permitir dar en la tecla de esta regla que introdujo Gabriela, el más menos. ¿A qué me refiero yo con la escucha inteligente? La capacidad de tomar la información, de procesarla, de codificarla, categorizarla, de trasladarla a acciones y obviamente luego hacer un control de la misma. Hoy tenemos un montón de herramientas que nos permiten llegar a hacer una escucha inteligente, y que de lograr incorporarla a los gobiernos, creo yo que vamos a poder dar mejores respuestas a sociedades cada vez mucho más heterogéneas, en donde conviven un montón de grupos de intereses que tienden a radicalizarse, y que eso hace cada vez más compleja la gestión, independientemente del nivel de gestión, sea gobiernos locales, sean gobiernos provinciales o sean gobiernos nacionales. Nosotros no podemos dejar de comprender nuestras sociedades y en función de eso saber hacia dónde gobernar en cierta manera. Así que bueno, me parece que como objetivo final de la transformación digital de un proceso, o del proceso de transformación digital de un gobierno, tiene que ser alcanzar la capacidad de tener escucha inteligente. Bien, gracias Juan Pablo. Y para cerrar, Cecilia, que ya estamos al límite de tiempo. Bueno, y también más o menos creo que compartimos la idea, que es que el desafío es para nosotros en este momento es mejorar los canales de comunicación con el contribuyente. Dimos un primer paso en lo que es, por ejemplo, nosotros el tema del cobro electrónico, el pago electrónico, es algo nuevo que se implementó a raíz de la necesidad de lo que fue la pandemia, digamos, fue algo que se incorporó recién ahora, y la verdad que fue muy efectivo para nosotros. Incluso mejoramos la recaudación respecto al año pasado, en tiempos de pandemia. Entonces ahí
es como que uno se pone a pensar la importancia de simplificar los procesos, porque eso significó para nosotros que alguien desde la comodidad de su casa, en otra localidad, en otra ciudad, pudo pagar los impuestos de su casa de verano, por ejemplo, que nosotros somos villa turística, entonces tenemos muchos contribuyentes que viven en otras localidades. Entonces, para nosotros fue muy importante entender cómo fue beneficioso para nosotros entablar esos canales de comunicación con los contribuyentes, y creo que fue un primer paso, y el desafío es ver cómo avanzamos en esa instancia. Bien, muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, por mi parte, la parte de la conversación directa está, tengo entendido que están por sacar la selfie de la conversación o algo así, me avisaron por cucaracha. Pero bueno, los dejo con Alfredo y muchas gracias a todos tanto por la participación como por estar presentes en la conversación de integrarnos. Alfredo. Hola a todos, buen día, buenos días. Antes que nada, le quiero pedir a todos, por favor, que enciendan sus videos. Vamos a sacar la selfie de cierre antes de dar paso a las preguntas. Pónganse coquetos, sonrían. Vamos, los amigos brasileños, por favor. Ven, cara, todas las cámaras prendidas. Emanuela, cuando tú digas y saques la fotografía, avanzamos. ¿Sonríen? Vale, voy a sacar. Bem. Una más. Listo. Bien, obrigado, Manuela. Bueno, vamos con las preguntas. Tenemos 4 o 5 preguntas y un comentario. Lo ideal es que nos quedan 9 minutos, así que yo voy tirando las preguntas y si quieren tomarla alguno de los expositores, la contesta. Si cada uno quiere contestar una, la contesta. Si no, si quieren hacer un salpicadito. Tenemos que ser muy estrictos con el tiempo porque enseguida se termina. Vamos con la primera, que es de Thais, que dice: ¿qué herramientas o metodología utilizan para co-crear servicios digitalizados con los ciudadanos? ¿Alguien que quiera responder esta primera pregunta? ¿Alguno de los speakers que quiera responder esta pregunta? ¿Qué herramientas utilizan para co-crear? Gabriela, adelante. A ver, ¿cómo le comento? En primer lugar, nosotros lo que pudimos hacer como herramientas para co-crear, te diría, entendiéndolo en el sentido de esta escucha activa que hablábamos hoy mientras charlábamos, ¿no? En primer lugar, nosotros lo que pensamos fue en que ya teníamos que pudiéramos como parar la oreja, por decirlo de alguna manera, y empezar a generar un intercambio. Ya cuando nosotros asumimos, el municipio tenía una página web. Lo que nosotros hicimos fue de alguna manera mejorarla para que sea más amigable, y le agregamos una encuesta de satisfacción, ¿sí? Si ustedes entran a la página del municipio, van a ver que con cada interacción van a tener una encuesta de satisfacción respecto de si la información le pareció accesible, buena, mala y cualquier observación que tuviera. Eso fue lo que nos permitió detectar el malestar, bastante malestar, por decirlo de alguna manera, por parte de los vecinos que se acercaban para hacer un trámite. O sea, esto que yo les comentaba de una persona que hasta 7 veces tenía que acercarse para iniciar, ni siquiera en 7 veces ya lo había iniciado y terminado. 7 idas y vueltas entre que recababa la información, después la corregía, después esto y lo otro. Entonces ahí como que pusimos el foco en decir, bueno, la cuestión de los trámites debemos mejorarla porque evidentemente estamos siendo ineficientes. O sea, no podemos poner la carga en términos de tiempo, en términos de insumos de dinero, en términos de lo que se les ocurra en manos del vecino cuando nosotros somos la administración, digamos. Entonces ahí empezamos a trabajar en área por área, en analizar todos los trámites existentes. Eso derivó en la existencia de una guía de trámites que hoy en día se sigue actualizando cotidianamente en la página del municipio, y también aquellos que son pasibles de hacerse a través de un mail o a través de cualquier mecanismo que no sea presencial, lo hicimos. ¿En qué benefició? Y lo agrego en base a lo que decía Cecilia, cuestión pandemia. A nosotros la pandemia como municipio no nos cortó las piernas.
El hecho de haber empezado ya a transitar este camino de modernización en términos de simplificación, de trámites y de contacto con el vecino, nos ayudó mucho a que no solamente continuar eso, sino mucho más rápido poder implementar otros trámites que quizás nos hubieran llevado más tiempo. Entonces, en términos de pago de impuestos, en términos de respuesta de algunos trámites iniciados con la gente, pudimos mantenerlo, pudimos seguir llevándolo adelante al margen de que, pues, pandemia, digamos, en algún momento nos conmocionó a todos. Así que por ahí, hasta dónde la importancia de tener la visión de decir la modernización es una prioridad, que vos no sabés en qué momento te puede sumar posibilidades, porque para nosotros fue la posibilidad de poder seguir atendiendo de una manera virtual. Y por otro lado, me parece importante resaltar la cuestión de nuestro portal de datos. El portal también responde a una cuestión que, si bien no fue sondeado, digamos, entendemos que en términos de gobernanza, de transparencia, de lo que nosotros tenemos como pilar en el marco de un Estado moderno, es esencial poder avanzar en un portal de datos. Y ahí nos dimos cuenta en el trabajo, digamos, una vez iniciado, que tenemos muchos actores en el marco de la sociedad, digamos, ONG, universidades, que obviamente están dispuestos y ya están trabajando con nosotros colaborativamente en el marco de cuando el portal esté, ya tenemos 30 datasets en el marco de lo que vamos a poder brindar ni bien arrancamos, están ahí esperando para poder empezar a trabajar en soluciones que vuelven al municipio. Porque imagínense un portal de datos, toda la información que puede brindar a la comunidad, y de repente la Facultad de Ingeniería en Sistemas o la Facultad de lo que se les ocurra, toma esos datos, trabaja una problemática y lo transforma en una solución. Esa pirámide de trabajo colaborativo es lo más enriquecedor y que me parece tiene que servir como base de cualquier política pública hoy en día, cuando el municipio decide abrir a la ciudadanía toda la información útil para cualquier cosa que uno necesite. Así que a nosotros y en el marco de nuestra experiencia nos pasa eso, y también obviamente en este momento que estamos trabajando muy enfocado en la cuestión jóvenes, también empezamos a generar la cuestión de los focus, en donde a diferentes sectores, de jóvenes de diferentes sectores, se les va planteando las preguntas referidas al municipio para saber qué piensan, qué quieren, con qué municipio sueñan, y que eso nos permita más adelante orientar las políticas públicas en base a lo que ellos aspiran. Bien, Gaby, muchas gracias. Vamos a juntar 3 preguntas en una porque nos quedan 2 minutos. Y de nuevo lo dejo abierto para que contesten los que quieran. Vamos a juntar la pregunta de Marcia, la pregunta de Cruz y la pregunta de Bruno, donde la pregunta de Marcia dice, ¿cómo ha sido la experiencia de intercambiar datos entre agencias municipales, o sea, entre municipios? ¿Existe o no dependencia? Si no, una reflexión propia, la oportunidad de generarlas. La segunda, la pregunta de Cruz, que dice, ¿cuál es el valor que tienen ustedes, que le dan ustedes a la transformación digital? Y después la pregunta de Bruno, que es, si se evalúa el impacto o no de la implementación de herramientas digitales, si se hace investigación o no con los ciudadanos. Repaso 3 preguntas: si hay experiencia de compartir datos, cuál es el valor para ustedes de la transformación digital, y cómo se evalúa el impacto de la digitalización. Quien quiera responder, abierto, considerando que nos queda 1 o 2 minutos. Juanpi, Cecilia, Arturo, que no han hablado, así le dejamos descansar a Gaby. Perdón la democracia, ¿no? Bueno, respondo, para ser corto. Experiencia en el intercambio de datos existe. Nosotros ahora estamos trabajando o armando un proyecto productivo, por lo cual, al menos con los municipios de Bellavista, Saladas, Santa Lucía, San Roque y otro más, estamos intercambiando datos. La verdad que no hay una plataforma, digamos, digital que nos permita hacerlo de forma más sencilla, lo cual es todo un desafío, y anoto eso. Pero sí, siempre esos datos se los puede tener, porque evidentemente cada municipio está trabajando de alguna manera con la temática de la transformación digital, si no, no lo puede tener, ¿no es cierto? Eso por un lado. Con respecto al valor que le damos a la transformación digital,
es, como les decía yo, y para nosotros es hoy un antes, no se puede volver atrás, es decir, para el trabajo que nosotros implementamos en el municipio, hoy no podemos volver atrás con el modelo que implementamos, que es un modelo sistemático, que es un modelo organizado, que es un modelo que necesita de datos constantemente y de interacción con el vecino, por ende es incalculable, y la verdad que nos quedamos cortos de herramientas. Yo creo que nuestro desafío es trabajar algunas herramientas que nos permitan alcanzar los objetivos que nosotros nos proponemos, que son muy altos, y para eso el valor de la transformación digital pasa a ser central, muy central en nuestro municipio. Un desafío por cuestiones de infraestructura, por cuestiones presupuestarias, pero bueno, veremos cómo lo resolvemos, Cruz. Y la tercera pregunta era, ¿me recordás? Sí, cómo no. La tercera pregunta es si hay evaluación del impacto. Sí, nosotros a través de las redes y a través de la página web, que lo empezamos hace unos meses atrás, y ahora también del trabajo con los focus group que se empezaron a realizar, se mide, y la verdad, o sea, o se trata al menos de medirlo, y la verdad que es muy alta la interacción y es muy alta la necesidad de la gente. Cierro con esto que dije hoy, en mi opinión, para mí la gente no termina de dimensionar lo bien que lo hace, pero como dijo Gaby, te demanda más respuestas, te demanda más soluciones, digamos, y bueno, no termina de entender que el camino es perfecto, es por acá, pero tenemos formas de medir el impacto, es muy alto, y bueno, está el desafío en poder trasladar eso a la comunidad, que ellos terminen de entenderlo o de aceptarlo, porque insisto, cuesta bastante acá por lo cultural, y desde ahí, más sumado a la pregunta anterior del valor que nosotros les damos, potenciar eso. Y bueno, de hecho es uno de los ejes que va a estar en nuestro plan estratégico, es justamente esto, así que bueno, evidentemente entendemos que es muy importante. Bien, gracias Arturo. Cruz festeja tu respuesta. A todos los expositores le manda un saludo el equipo del intendente Titito Maidana de Santa Rosa, que también está conectado. Y le paso la palabra a Adrián para que haga el cierre. Gracias a todos por su tiempo. Buenos días a todos. Gracias, Alfredo. La idea era hacer un poco unas conclusiones, pero estuvo tan interesante la charla que quedó, digamos, un poco tiempo, lo cual es positivo, así que yo quiero cerrar un poco la conversación con dos frases que creo que los 4 expositores han coincidido, que la importancia de la transformación digital va de la mano con una premisa importante, que es gobernar en base a la ciudadanía, y por otra parte, la importancia de la escucha activa e inteligente. Creo que esas dos premisas pueden ser un poco una conclusión a grosso modo de esta charla. Agradecerle a Juan Pablo Fornaroli, a Gabriela Gauna, a Arturo Fontana, a Cecilia Osnagui por su participación y por haber aceptado la invitación de integrarnos. Y por supuesto agradecer a ENAP y a todo el comité organizador de la Semana de la Innovación, a Emanuela, que ha sido nuestra facilitadora en esta charla, a quien en este momento le cedo la palabra para el cierre final del taller. A todos los presentes, por supuesto, muchas gracias y esperamos seguir estando en contacto próximamente. Buenos días. Bem, por parte da ENAP, eu agradeço a todos e a todas que participaram da atividade dessa manhã, em especial a Marcelo, Alfredo e todos os integrantes de Integrar-nos, e os nossos convidados, Gabi, Arturo, Juan e Cecília. Muito obrigada, muitas graças por tu participação e por toda a discussão e todas as respostas tão produtivas e tão importantes nessa manhã. Muito obrigada e nos vemos nas próximas atividades. Até breve. Marcelo, te passo a palavra. Encerramos. Bueno, bien, gracias, Manuela. No, el agradecimiento del caso ya están hechos, así que bueno, repetir eso. Estás muteado, Marcel. A ver, hola. Ahora sí. Ahí está. Bien. No, nada, Manuela, que los agradecimientos del caso ya están hechos, especialmente a vos por la paciencia y por
por todo el ida y vuelta de las últimas semanas, que también es un desafío enorme participar de un evento tan grande y de otro país. Así que nada, y a los invitados también gracias por el tiempo, por la dedicación, la preparación, el compromiso. Ha sido un placer enorme para integrarnos, haber compartido este momento con ustedes. Así que por nosotros estamos. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós. Adeus.